Buen día, mi nombre es Erla Meléndez y hoy te voy a hablar sobre cómo introducir nuestro producto o nuestra empresa a otro país. Para esto, primeramente, vamos a ver las leyes. ¿Qué son las leyes? Las leyes son las restricciones que va a poner otro país o lo que vamos a tener que acatar a la hora de implantarnos en otro lugar. También debemos ver el estado financiero de la empresa, si nos da para poder abrir una nueva sede, porque sería como abrir otra empresa, pero en otro país, pero somos los mismos. Pero financieramente va abocado casi a lo mismo, pero no es igual. Se parece, pero no es igual. También tenemos que ver la cultura. ¿Cuáles son las diferencias culturales del país hacia donde vamos? ¿Qué costumbres respetan? ¿Cuáles de nuestras culturas no les parecen buenas? ¿Cuáles no les parecen malas? Para no caerle mal a los consumidores. Porque al final, el objetivo de una empresa es buscar clientes, recuperar clientes y mantener clientes. Y la competencia. Aquí veremos qué competencias podemos ofrecer al ir a otro país y cuáles posiblemente nos sacarían del mercado. Primeramente tenemos las leyes, porque la expansión internacional va a exigir el cumplimiento de las normas de otro país en el cual queremos estar. Tenemos la legislación comercial, que es hacer la creación, por ejemplo, de la empresa, cómo vamos a estar registrados legalmente en el otro país, cómo vamos a llegar, se podría decir cuál va a ser nuestra acta de nacimiento, cuál va a ser eso que nosotros vamos a decir, esta empresa existe por esto y esto y esto. También el tipo de contratos que nosotros manejamos o que vamos a manejar con nosotros especialmente. También vamos a ver la venta del producto o servicio que estamos ofreciendo. Si en las leyes establecidas nos permiten vender lo que nosotros queremos vender, ya que si nosotros queremos vender licor, por ejemplo, en un país donde está prohibido, entonces evidentemente ofrecer nuestro producto ahí va a ser ilegal y evidentemente no vamos a poder ser una empresa formal y no va a estar bien mudarnos de ese país porque aquí las ventas tal vez no van a ser tan altas. Y aunque lo fueran, ir a hacer algo ilegal nada más para ganar más dinero como que tampoco es muy ético. Vemos las regulaciones de comercio exterior, que serían aranceles que se ha estado volviendo bastante famosos, que son ese impuesto que se le cobra a los extranjeros por entrar al país para que sus precios no sean tan accesibles, para que los nacionales pues florezcan más, en pocas palabras. También están las licencias. Puede que aquí las normas ISO no sean tan importantes, pero en países europeos las normas ISO son casi necesarias o totalmente necesarias para que los consumidores digan sí quiero comprar esto. También vemos los productos no aceptados, porque puede que un país no acepte cierto tipo de productos, ya sea porque tiene mucho, porque no lo necesita o porque no ve ético. Por ejemplo, si yo traigo una especie invasora a Guatemala, puede que haya cierta ley, que no sé si las hay. Les mentiría si les digo que sé si las hay o no, pero traigo una especie invasora que invada una especie que es nativa de aquí, o traigo yo un águila de cierto país que se dedica expresamente a cazar aves como lo son el quetzal. Entonces, el quetzal es nuestra ave nacional y evidentemente va a ser un producto no aceptado porque yo no voy a traer aquí una especie invasora que case específicamente quetzales. Es un ejemplo extravagante, pero es un ejemplo. También vemos las normas laborales y fiscales. Aquí vemos los salarios. ¿Por qué? Porque la ley del salario mínimo en Guatemala no es la misma que en Estados Unidos, en Ecuador, en Europa, El Salvador, en Rusia o en cualquier otro país. También el horario laboral. Puede que en otro país esté bien visto trabajar 10 horas desde remoto, pero en Guatemala trabajar en remoto no se ve tan bien, pero las 8 horas es lo mínimo que una persona puede elaborar físicamente. Pero en otro país puede que a lo mucho sean 3 horas y la gente está acostumbrada a que son muy pesadas, pero al final son 3 horas. Entonces va a variar la manera en que nosotros vamos a trabajar. También vemos los impuestos. Los impuestos, ¿por qué? Porque aunque nos cobrarían aranceles, aunque vamos a conseguir licencias, aunque vamos a hacer que el producto sea aceptado, aunque vamos a tener bien los contratos, tenemos que entender que, aunque aquí se cobra 12% por el producto, por la venta, este, en otro país tal vez los impuestos van a ser del 25%, del 5%, del 10%, etcétera. También tenemos el aspecto financiero. Es la variabilidad que va a tener el negocio dependiendo de la estabilidad económica, el tipo de cambio y los costos operativos para ver la rentabilidad del mismo. Cuando nosotros vamos a poner una nueva empresa, tenemos lo que es la rentabilidad y el aspecto financiero, o el plan de financiamiento, que nos va a ayudar a ponerlo aún cuando nosotros no vamos a tener ganancias en los primeros meses. Ahora, en esto pasa lo mismo, solo que con ese respaldo de la empresa que está en el país de origen
Y ahora esta empresa que está en otro país no va a tener que empezar de cero como esta, que empezó con un financiamiento que tuvo que pagar y todos los enredos, sino que ahora esta empresa va a poder financiar de esta. Mientras va creciendo, obviamente viendo que sea rentable, ya que no tiene sentido mantener una empresa que no genera ganancias a largo plazo. Pero tenemos que entender, por ejemplo, el tipo de cambio, que vamos a aumentar los costos, se van a reducir las ganancias de esta primera instancia y va a generar pérdidas inesperadas, porque no lo sabemos todo cuando veamos. No es lo mismo conocer las cosas en papel que en la práctica. Y se van a aumentar los costos. También los costos de operación van a cambiar. Los materiales, costos fijos, costos variables, como la luz, el agua, si pagamos gas, si pagamos una comisión por cada venta o qué tipo de materiales utilizamos. Si en este otro país es más difícil, porque puede que yo aquí lo consiga en 5, pero aquí se consiguen 10 y al pasarlo de aquí para acá, yo gasté 7, entonces, o gasté 2 en enviarlo, entonces el precio ya queda en 7. Más o menos creo que se comprende. Y esto hace que también suba los materiales. También el poder del mercado. Tenemos que ver el poder adquisitivo de la población hacia la que vamos. Para esto podemos ver estadísticas, también tener precios lógicos. Por ejemplo, tal vez en Estados Unidos alguien está dispuesto a pagar $2 por un risito, pero aquí en Guatemala $2, que son aproximadamente 14, 15 quetzales, nadie va a pagar 15 quetzales por un risito. Bueno, al menos no en todo el país. Por eso los precios deben ser lógicos y ver el poder adquisitivo. Yo no voy a ir a vender autos a un área montañosa y voy a vender un auto que sea para ciudad, que la parte que soporta la llanta sea baja, que sea de una tracción muy fina, porque simplemente ahí no sirve. Tal vez las calles ni siquiera van a dar para el auto. Y por eso, la gente tal vez no va a tener para comprarlo o no va a estar interesado. También debemos ver la cultura, las diferencias culturales que van a influir en la aceptación de nuestro producto. Debemos ver el idioma y la lingüística para la publicidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a lanzar un anuncio, no lo vamos a lanzar con las mismas palabras que utilizaríamos en Guatemala. ¿Por qué? Porque si yo vendo en otro país, entonces para ese país la palabra que yo voy a usar puede ser ofensiva, puede ser poco razonable, o puede que no tenga nada que ver con lo que yo quiero decir especialmente. También en los empaques, en el estilo que se maneja en ese país y en el servicio al cliente. Puede que en otros países el cliente sea el primero, puede que en otros países sí esté bien visto dejar propina, en otros no, y esas pequeñas cosas debemos verlas. Por ejemplo, si en un país no es bien aceptado la propina porque se considera una ofensa, no hay que poner, evidentemente no se va a poner 10% de propina. ¿Por qué? Porque allí no está bien visto. También las costumbres. El consumismo es distinto en otros lugares. Tal vez en nuestro país vemos bien comer comida chatarra, risitos, snacks, pero puede que en otro país, si tú no les dices cuántas calorías tienen, te van a decir no. También las preferencias de ciertos productos. Si prefieren productos nacionales, es mejor posicionarte como producto nacional. También los valores. Si un país tiene ciertas creencias, hay que condicionarnos a lo que ese país cree, ya que no vamos a imponer nuestras costumbres, sino ofrecer un producto o servicio, una solución, ver cuáles son sus valores y cuáles son sus normas. Por ejemplo, si hay un país donde hay mucha sección, mucho separamiento entre hombres y mujeres, tener una persona hombre y una persona mujer, la mujer que atiende a las mujeres y el hombre que atiende a los hombres. ¿Por qué? Porque en ese país se ve mal hablar con alguien del género opuesto, entonces hay que respetar sus costumbres. También vemos la competencia. El análisis y la demanda de la competencia nos permite identificar las oportunidades. El análisis de la demanda. ¿Qué tan necesario es mi producto? ¿Será que un tuk-tuk es necesario en zonas donde hay carros gigantes que te van a pasar aventando por un lado? Pero, ¿qué tan necesario es, por ejemplo, en una aldea donde los caminos son muy estrechos? Allí sí puede ser muy necesario. Entonces ya yo le agrego una palangana de pick-up o algo porque yo sé que la gente traslada leña o hay gente que traslada del pueblo a la aldea porque hay gente que la que le gusta vivir ahí. También el tamaño del mercado. Yo no voy a poner un supermercado Walmart en medio de dos aldeas cuando yo sé que alrededor de 50 personas viven ahí y mi supermercado está adaptado para 500 personas. O sea, súper innecesario. La competencia local.
¿Cuántos competidores existen? Si yo pongo mi Walmart en medio de la nada, evidentemente yo sé que si yo pongo, no sé, los precios más bajos o X cantidad, mis competidores no van a ser personas que van a hacer este, 1000 libras de carne, así que las personas que van a competir contra mí van a ser personas que tal vez traen lo que les encargan. Estoy hablando en zonas remotas del país, no en todo el país. Pero si yo sé que me voy a posicionar en algún lugar muy concurrido, por ejemplo, a la par de Spirit Mart, yo sé que si yo pongo un supermercado pequeño, nadie me va a voltear a ver. También los precios. No puedo estar demasiado arriba de la competencia local. Pero si mis precios dan entre más bajo, pueda vender el producto mejor. Si mis gastos lo avalan para no perder, claro. También el posicionamiento, cómo me ven las personas. Me ven como una marca barata que hay que comprar solamente cuando no alcance el dinero. Me ven como una marca de calidad pero demasiado poco accesible, o muy poco accesible de cuando tenga dinero voy a ir ahí. O la mejor opción, me ven como una marca confiable, de barato, bueno y seguro. De decir, es el más barato, pero es el que mejor sale. También los canales de distribución. Debemos ver las tiendas físicas, porque entre más presencia tengamos en tiendas físicas, más vamos a ver ser vistos por el público, ya que nadie va a la tienda y le dice, mire, quiero el recito del anuncio. Pero alguien si ve un recito por ahí puesto y dice, oh, lo vi en un anuncio y lo compra. También el comercio electrónico vendrá a través de internet y distribuidores, que es cuando vamos a varios lugares y entonces, por ejemplo, no necesitamos ponernos en todas las tiendas de zona 18, pero podemos ponernos en una tienda de cada zona y poco a poco las demás van a ir pidiendo también este producto. Eso fue todo, muchas gracias.